Hola a todos, gracias por conectarse a la sesión de hoy. Espero que les vaya a ser de interés. A lo mejor yo estoy sesgado, pues porque ya ven que son temas que me interesan mucho, pero eh, creo genuinamente que es un estudio al que se le puede sacar mucho jugo, que por algún motivo no es tan famoso como debería. A mí me gusta decir que esta cohorte es la cohorte de Framingham del ejercicio, ¿no? Y como que, o sea, todo el mundo sabe que la salud implica buena dieta, buen ejercicio, y como que en ciencias médicas estamos relativamente familiarizados con la cohorte de Framingham, pero no tanto con las cohortes danesas de ejercicio. Entonces, además de que porque son argumentablemente el estudio metodológicamente más robusto que se ha hecho al respecto, eh, y es sobre una pregunta de salud en general, ¿no? O sea, todas las personas, independientemente de su edad, de sus enfermedades, independientemente de cualquier cosa, deberían de hacer ejercicio, pues es una pregunta relevante para todos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el análisis de este artículo, que pues no es tan viejo, no es tan viejo en realidad, pero insisto, no sé por qué no recibió o no ha recibido pues la atención que yo creo que se merece. Como ya vieron en el título, eh, la pregunta principal es de las muchas diferentes formas de hacer deporte, ¿cuál es la que más prolonga la vida? ¿Y cuál es la que más prolonga pues el span de salud, por así decirlo, ¿no? Los años de vida saludable. Eh, y este estudio es así como la cohorte de Framingham ha tenido muchos como estudios derivados o estudios relacionados, este a su vez forma parte de una cohorte mucho más larga, que es el estudio de la ciudad de Copenhague, eh, en donde subseleccionaron una muestra para poder realizar estos análisis. Ahora, de hecho, si se acuerdan, y en el Journal Club también hemos visto otros estudios derivados de cohortes danesas. En Dinamarca tienen pues esta cosa maravillosa, uno de ser bastante menos personas que en otros países, pero dos de que todas las personas, por así decirlo, forman parte de una base de datos gigante que liga distintos datos sobre su vida con su salud. Es decir, es como si en México con su CURP pudieran accesar al expediente electrónico de cualquier hospital al que vayan, o si con su CURP pudieran revisar distintas cosas sobre cómo gastan su dinero, ¿no? Su declaración de impuestos literal. Obviamente de forma anonimizada, pues, pero todos esos datos están ligados, esas bases de datos están ligadas. Entonces, eso permite, pues, que pueda haber estudios que serían muy difíciles en otra parte del mundo, o porque sería imposible desplazar a todos los participantes a un mismo centro de investigación, o porque saldría carísimo. En cambio aquí, pues como llevan ya varias décadas con una base de datos unificada, pues las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Entonces, desde que iniciaron esas bases de datos, pues tienen el estudio de la ciudad de Copenhague, en donde literalmente pues, se puede decir que todo Dinamarca es un participante. Y hay varios cuestionarios que les hacen al momento que van a sus visitas de control. Otra cosa muy padre, pues es que a la gente le toca ir al doctor de vez en cuando, y cuando van, sobre todo cuando tienen enfermedades crónico-degenerativas, pues les hacen distintos cuestionarios, les toman muestras y todo esto llega a la misma base de datos. Ahora, en este estudio participaron un poco más de 8,500 personas, y lo siguieron, y esto por eso lo pongo en verdecito, así como esto es muy bueno, lo siguieron por 25 años, y de hecho van a ver el increíble y sobresaliente manejo de datos que tienen. Siendo este un estudio cuya pregunta tiene que ver con supervivencia, pues evidentemente la mejor forma de analizar esto es con un modelo de riesgos proporcionales, con ajustes varios que van a ser importantísimos para ver este estudio en general, y pues
pues vamos a hablar un poco también, ¿no? Conforme avancemos sobre este método, qué cosas asume y cuáles no. Ahora, los resultados, simplemente para entrar en calor, es que cuando los comparamos con el grupo de personas que no hace ejercicio, hubo deportes que incrementaron la vida por casi una década, o por alrededor de 5 años por lo menos. Y entonces, esta pregunta vale mucho la pena, pues porque decir yo hago ejercicio, y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, no sé, a la hora de entrevistar pacientes, ¿no? Cuando uno le pregunta a un paciente, ¿hace ejercicio? Pues una pregunta de sí o no realmente satisface muy poco, porque los deportes son muy distintos entre sí. Hay deportes en donde una ronda de ejercicio dura 20 minutos y otros en donde dura 2 horas y otros que se pueden hacer simplemente saliendo a la calle y corriendo, ¿no? Con un par de tenis y otros que requieren más infraestructura. Pero por otro lado, también los deportes dicen mucho sobre nuestro estatus cultural, nuestro poder adquisitivo. Entonces, son difíciles de comparar, pero importantes de comparar para una pregunta tan relevante como esta, ¿no? Ahora, vamos, esta vez, a diferencia de con otros estudios, yo creo que sí vale la pena detenerse un poquito en la introducción. Y, pues bueno, o sea, empiezan diciendo cosas que ya sabíamos, ¿no? Distintas formas de ejercicio mejoran la mortalidad en general y sobre todo el riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos conocido. Sin embargo, en este estudio más grande que les cuento en la corte de la ciudad de Dinamarca, en donde participaron más o menos 20,000 personas, ellos ya habían encontrado asociaciones positivas entre caminar, practicar ciclismo o trotar, ¿no? Con mortalidad. Y de hecho, este es un estudio interesante, digo aquí, por eso lo marqué aparte, porque lo marqué en azul, porque de alguna forma, bueno, pues es contexto importante, pero también los resultados son interesantes en sí mismos. Este es uno de los pocos estudios, hasta donde yo sé, que ha documentado que sí existe algo así como demasiado ejercicio. O sea, esto que ponen aquí, que hay una asociación con forma de U entre la cantidad de ejercicio que se realiza en la mortalidad, quiere decir que llega un punto de ejercicio, pues imagínenselo, el ejercicio, las horas de ejercicio en las X y la sobrevida en las Y, llega un punto de hacer ejercicio en donde la mortalidad empieza a subir otra vez. Y entonces, esto pues es una señal muy fuerte que sugiere que no todos los ejercicios son iguales, ¿no? Y que pudiera haber algunos que de hecho, o sea, existía el escenario, o es incluso plausible, que pudieran ser incluso hasta detrimentales, ¿no? Por ejemplo, digo, no lo analizaron aquí, pero practicar, no sé, deportes de contacto en donde repetidamente hay golpes en la cabeza, ¿no? Boxeo, artes marciales libres, pues probablemente no es la mejor idea en términos de mortalidad, ¿no? Ahora bien, por otro lado, esta idea de distintos deportes, tanto como o sea, analizar muchos deportes en conjunto para ver qué similitudes y qué diferencias tienen los deportes con distintos efectos en la mortalidad, pues no se había hecho antes. Y aquí me gustaría como detener un poco la reflexión a decir, fíjense cómo todo el mundo recomienda, bueno, pues sí, dieta y ejercicio, pero este artículo es del 2018, o sea, algo tan básico como esto no había sido estudiado de forma directa, sino hasta este entonces. Y pues como ya hemos mencionado hasta ahorita, muchos deportes son distintos, ¿no? Ejercitan distintos grupos musculares, requieren distinto duración, distinta infraestructura, y pues por eso no sería nada raro que tuvieran efectos diferentes en la mortalidad, ¿no? Entonces, todo eso es muy razonable. Vamos a platicar, perdón, déjenme, pongo aquí mi pantalla. Voy a ampliarlo a que vean solo una columna y ahorita me regreso. Este estudio, bueno, no, creo que se ve muy apretado. Este estudio, como les comentaba, inició en 1976, o sea, lleva más de 30 años, y registraron más o menos casi, o sea, tiene más o menos 20,000 personas, adultos todos.
De esta muestra de casi 20,000, sacaron a casi la mitad de los participantes, es decir, o sea, no sacaron de que no los incluyeron, sino esta es la submuestra, por así decirlo. Poco más de 10,000 participantes y lo siguieron por 25 años. Sacaron participantes si ya habían tenido un infarto, tanto cerebral como en el miocardio, cáncer o si faltaba información. Pero fíjense cómo en una muestra de 10,000 faltó información en solo 145. O sea, este porcentaje de datos perdidos es bajísimo, por donde lo vean. Eso es un manejo de datos sobresaliente. Y esto pues dejó los 8,500 participantes que habíamos comentado hace un momento, ¿no? A todos estos les hicieron cuestionarios y cuestionarios y cuestionarios de actividad, de hábitos, que además, o sea, los pacientes solitos los contestaban, pero los revisaba el staff de investigadores. O sea, esto les sube, o sea, si es un cuestionario autoadministrado y ese a lo mejor no es el ideal muchas veces, porque la gente se equivoca contestando cuestionarios, pero sí tuvieron supervisión del staff de investigadores. Entonces, pues podemos asumir que están mejor contestados que muchos de los cuestionarios típicos, ¿no? Y analizaron distintos deportes, no es que sean todos los deportes, pero pues sí son de lejos los más populares, ¿no? Correr, el fútbol, tenis, bádminton, ir al gimnasio, etcétera, etcétera. Por supuesto, también les preguntaron diabetes, hipertensión, o sea, cosas relacionadas con diabetes, hipertensión, cómo percibían ellos mismos su salud, otras cosas sobre los hábitos, cuánto tiempo estaban sentados, etcétera. Y como insisto, estos cuestionarios los aplican cuando la gente va al médico, pues también tenían la presión, o sea, los signos vitales de cuando llegaron, la presión arterial, un electrocardiograma y los laboratorios de seguimiento que les piden. Entonces, es una base súper, súper completa. Es un país, literalmente. A ver, obviamente hay más de 20,000 personas en Dinamarca, pero es raro que tengan tantos participantes con este tipo de seguimiento. Y de hecho, bueno, aquí nos dicen las fechas de seguimiento, vean cómo solo 111 pacientes, o sea, solo tuvieron que sacar a 111 pacientes y porque se fueron de Dinamarca. O sea, fue porque cambiaron de país. No perdieron un solo participante. Esto es, o sea, rarísimo. Esta calidad de manejo de datos es extrañísima en el estudio que ustedes quieran. Esto hace que, pues, o sea, insisto, esta infraestructura de recolección y manejo de datos permite que pues en Dinamarca se puedan contestar preguntas que en otros lados sería muy difícil, muy costoso o muy tardado de contestar. Y por eso hay tanta cohorte danesa, ¿no? O sea, por eso. Sin embargo, pues de todas, de hecho, si se acuerdan, vimos una de LDL y score de calcio. Pues bueno, o sea, como todos tenemos que hacer ejercicio, esta argumentablemente es la más relevante de todas esas cohortes danesas que tienen. Ahora bien, para cada uno de los 8 deportes, calcularon un modelo proporcional, un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Acuérdense que un modelo de Cox es un modelo de riesgos proporcionales de Cox, porque además es un modelo de Cox. Esencialmente es un modelo multivariado, en donde la variable dependiente es la probabilidad de un evento y el tiempo es una de las covariables, pero que además permite, a diferencia del Kaplan-Meier, permite más de una variable. En un Kaplan-Meier, yo efectivamente pues estoy haciendo esta gráfica que todos ustedes ya conocen, en donde el riesgo va disminuyendo, principalmente porque el riesgo de sobrevivir va disminuyendo, pues principalmente porque cada uno de los se van acumulando las defunciones, ¿no? Ese es el principal uso de este tipo de análisis, aunque no todos son exclusivos de análisis de supervivencia. O sea, por ejemplo, pudiera ser, en lugar de estar cuantificando o acumulando defunciones, acumulando contagios, ¿no? Pero un Kaplan-Meier solo me permite dividirlos pues, en dos grupos, ¿no? O sea, grupo control, grupo experimental. No puedo ajustar por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, un modelo de Cox es mucho mejor opción, porque si no los hubiéramos tenido que dividir solo entre los que hacen ejercicio y los que no hacen ejercicio. Ahora,
¿Qué cosas son importantes de recordar cuando veamos uno de estos modelos? Y de hecho, justo es una pregunta que me hicieron hace pocos días en el hospital. Hay que recordar que un modelo de análisis de supervivencia asume que yo siempre puedo recolectar los eventos básicamente en cuanto ocurren. Es decir, y por eso este tipo de eventos pues este tipo de métodos son particularmente buenos para mortalidad, pues porque con mortalidad, cuando una persona fallece, siempre hay una fecha de defunción, ¿no? O sea, es difícil que alguien fallezca y eso se registre 3 meses después, ¿no? Imagínense que ahora tenemos un estudio en donde hay muchas visitas a lo largo del tiempo, pero las visitas son cada 6 meses. Bueno, pues pudiera ser que alguien tiene un evento de la variable que nos interesa, pero no lo registramos sino hasta 6 meses después, porque es cuando el grupo de investigadores ve al paciente y puede registrar que se acumuló un nuevo evento. Entonces, tengan cuidado cuando vean este tipo de modelos en estudios, o sea, cuando vean este tipo de modelos fuera del contexto de supervivencia. No es que esté mal, o sea, insisto, es perfectamente válido utilizar una prueba de evento, de tiempo evento, así se conocen técnicamente este tipo de pruebas de tiempo evento, yo la puedo utilizar en cosas que no sean supervivencia. Pero cuando eso ocurre, o sea, es difícil que en un estudio los investigadores vean diario a los pacientes, ¿no? O diario estén actualizando quién ya se contagió, quién no, quién se murió, quién no, etcétera. Entonces, por eso es aunque no esté mal, hay que tener esa precaución, porque pudiera ser que si las visitas no son suficientes o están espaciadas en mucho tiempo, ese no sería un buen método, ¿no? Pero en este caso, pues, o sea, nada que criticar, es la prueba correcta para la pregunta correcta. Ahora bien, ya dijimos que una de las ventajas del modelo de Cox es que precisamente nos permite ajustar, ¿no? El modelo. Y muchísimas cosas tienen que ver con mortalidad. Y de hecho vamos a ver que, o sea, si no hubieran tenido muestras suficientes o si no hubieran hecho estos ajustes, los resultados hubieran sido ininterpretables. Pero tienen dos niveles de ajuste. Primero, un modelo en donde ajustaron por edad, sexo y la duración del ejercicio, ¿no? O sea, obviamente ir al gimnasio 5 minutos no cuenta tanto como ir todos los días 2 horas. Entonces, el volumen de ejercicio es importante. Y luego, un modelo B en donde además, o sea, ajustaron por todo lo que ya dijimos, pero por estatus de tabaquismo, educación, nivel socioeconómico, bueno, poder adquisitivo, consumo de alcohol y diabetes mellitus, ¿no? Ahora, en un análisis adicional, añadieron como una variable importante las características de la red social o red de apoyo del participante. Número de amistades, frecuencia con la que los visita, etcétera, etcétera. Y vamos a ver por qué hicieron esto, pues porque esto es particularmente importante para las conclusiones. Además de esto, hicieron un análisis de sensibilidad para ver qué tanto influía el nivel educativo y el estatus socioeconómico como confusor, ¿no? Entre las variables. Y el supuesto de proporcionalidad, esto lo puse en verde porque esto es algo que todo el mundo debería de reportar, pero no siempre ponen. Muchas veces solo ponen, pues sí, usamos un modelo de redes proporcionales de Cox, pero no dicen cómo evaluaron los supuestos de proporcionalidad. Aquí sí lo hacen, entonces todo muy bien. Y luego hicieron algo que marqué en rojo porque es algo que a lo mejor no todo el mundo está familiarizado y porque además tiene un nombre diferente. Esta cosa de la mala especificación de la forma funcional del modelo es un término que en realidad sale de econometría, es rara vez utilizado en ciencias biológicas, pero que tiene que ver con que evaluaron qué tan bien explica el modelo la variable dependiente, ¿no? La variable de interés. ¿Qué cosas pudieran hacer que un modelo no explicara bien la variable de interés? Uno, no tener las variables adecuadas, ¿no? O sea, estar utilizando cosas que no tienen nada que ver
esa es una. Otra, tener variables demasiado colineales, que están hablando de lo mismo, ¿no? O sea, poner, por ejemplo, en el modelo al mismo tiempo peso e IMC. Triglicéridos y resistencia a la insulina, ¿no? O sea, cuando el modelo está mal construido, en econometría sobre todo, dicen que tiene una mala especificación funcional. Y hay varias formas de asegurarse de esto. Yo la verdad creo es que con todos los análisis y subanálisis que hicieron, esto sobraba. Pero bueno, me gustó mucho verlo, pues porque básicamente los autores nos están diciendo que fueron ultra conservadores en sus conclusiones y en sus métodos, y que hicieron hasta cosas que pues, yo creo que probablemente no eran necesarias. No me voy a meter demasiado en detalle de cómo funciona este test, pero básicamente lo que hicieron fue simular y agarrar submuestras para ver qué tan consistentes eran las predicciones del modelo, ¿no? Tanto en las variables que lo integraban como en la magnitud del efecto que estaba prediciendo cada variable. Probablemente lo hicieron porque pues, los resultados que obtuvieron son muy dramáticos, ¿no? Se imaginen si que un deporte le sube una década de vida. Entonces, por eso, pues, esta cosa de ser tan conservadores, pero bueno, después vamos a ver que, uno, esta no es la única forma de asegurarse de que su modelo predice o mide lo que ustedes dicen, o lo que a ustedes les interesa, pero, pues, la solidez de este análisis no está basada en esa corrección nada más, ¿no? Ya solo para terminar con los métodos, mencionar que las diferencias entre, porque ahora ustedes van a tener un método, ¿no? Se acuérdense que hicieron 8 modelos para cada uno de los deportes. Y obviamente va a haber cierto traslape entre los intervalos de confianza de cada modelo. Entonces, para comparar deportes contra deportes, compararon el efecto promedio de estas curvas contra el efecto promedio de las curvas de los otros deportes. Y hicieron esto con 10,000, esto de bootstrap resampling, este remuestreo aleatorio, quiere decir que agarraron al azar, o sea, al azar construyeron 10,000 muestras para calcular los intervalos de confianza que vamos a ver a continuación. Y bueno, esto decir que esta es una forma muy robusta, muy sólida de obtener intervalos de confianza. Ahorita me voy a regresar a esta tabla porque es muy importante, solo decir que analizaron en R y ahora sí a las tablas. Solo les voy a mencionar esto porque pues es la introducción al meollo de este asunto. No solo los deportes son muy distintos entre sí, la gente que practica ciertos deportes es muy distinta entre sí. Entonces, esto hace que esto fuera una pregunta muy difícil de continuar en otro contexto o con otras herramientas, de contestar en otro contexto o con otras herramientas. Por ejemplo, o sea, lo que les marqué ahorita aquí en la pantalla, y pues digo, se escucha crudo, feo y a lo mejor hasta obvio, pero a ver, hay deportes de ricos y hay deportes de pobres. Hay deportes que son más caros que otros. Hay deportes que requieren mucha más, o sea, no porque esto tenga nada que ver con ningún valor o del deporte o de las personas que lo practican, por supuesto, no simplemente es una descripción de frecuencias, de cómo se va agregando las características de las personas que practican ciertos deportes. O sea, aquí nos están diciendo que los jugadores de tenis eran mucho más probablemente con una buena educación, calificaban mejor su salud respecto a la de sus pues sí, el resto de sus personas, y que hubo diferencias muy grandes entre los deportes que observaron. Y por ejemplo, vamos a detenernos un rato en analizar esta tabla. Aquí tenemos los distintos deportes, ¿no? Ser sedentario, ir al gimnasio, nadar, calistenia, esto es como ejercicios contra tu propio peso, etcétera. Fíjense cómo, a ver, las personas que son sedentarias ya de por sí tenían características muy distintas, me voy a subir acá, perdón, a las del resto. Fíjense cómo las personas sedentarias tenían una mayor edad. Fíjense cómo, por ejemplo,
las personas que practican soccer eran particularmente jóvenes. De las personas que sí hacen ejercicio, la mayor parte de las personas hacía, o sea, los adultos con mayor edad hacían calistenia o nadaban. Entonces, ya por pura edad, y eso por supuesto tiene que ver mucho con mortalidad, los deportes, las personas no son tan comparables. O sea, por un lado los deportes no son comparables, pero también las personas no son comparables. No que esto esté mal, ¿eh? O sea, justo para eso ajustamos. Precisamente ese es el objetivo de ajustar el análisis. Pero también fíjense cómo otros hábitos muy relacionados con mortalidad y con la salud son distintos entre las personas que practican distintos deportes. La mayor parte de los fumadores actuales estaban en el grupo de los sedentarios, lo cual es por supuesto una mala combinación, ¿no? O sea, además de no hacer ejercicio, fumaban. Me cambio el color para que... Fíjense cómo estos fumaban, estos son particularmente más añosos, consumían más alcohol, ¿no? O sea, y el nivel educativo, como ya habíamos escuchado, es de hecho, bueno, más bajo en los sedentarios, era mucho más alto en las personas que practicaban tenis. Y sí, también hay diferencias entre, o sea, por supuesto, estas cosas son muy colineares, están muy relacionadas. Las personas sedentarias principalmente tenían un nivel socioeconómico bajo, mientras que, por ejemplo, las personas que practican tenis, pues tenían un nivel socioeconómico más alto. Por supuesto, esto influye mucho, ¿no? En la probabilidad de tener enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto no hace, o sea, quiero mencionarlo, quiero enfatizarlo, no porque las personas no sean comparables y o sea, directamente comparables y los deportes tengan muchas diferencias, quiere decir que no podemos hacer análisis. O sea, de hecho, utilicé mal la palabra. No porque las personas no sean similares entre sí y no porque los deportes no sean similares entre sí, quiere decir que no son comparables. Sí los podemos comparar, pero si ajustamos de forma correcta. Entonces, a diferencia de un ensayo clínico aleatorizado, en donde sí queremos que los grupos sean muy comparables, cuando tenemos este tipo de estudios, eso no importa, siempre y cuando hagamos los ajustes correspondientes. Ahora, otra cosa que, o sea, es buena desde el punto de vista metodológico, pero por supuesto siempre es triste, es que de esos 8,500 que analizaron, tuvieron un porcentaje muy alto de muertes. O sea, es casi la mitad. Y desde el punto de vista metodológico esto es muy bueno, porque quiere decir que sí hay eventos suficientes observables como para hacer estas comparaciones. Imagínense que en este estudio, que este estudio lo hubieran hecho así, en gente súper joven, lo que nos interesa es ver cuál es la eficacia, cuál es la efectividad o el efecto en la mortalidad, pero nadie se muere. Pues no podríamos contestar la pregunta. O sea, sí necesitamos que haya suficientes eventos de fallecimiento para poder hacer estos análisis. Y algo que también hay que fijarse mucho cuando vemos análisis de supervivencia es que el número de eventos de muertes o de contagios, si es que es otro tipo de estudio, sea suficiente, ¿no? Para que se den una idea, los estudios de las vacunas para COVID necesitaron 40,000 participantes para conseguir al menos 150 eventos de contagio. Entonces, utilizaron la misma prueba estadística, pero la muestra tiene que ser mucho mayor porque necesitamos garantizar que haya suficientes eventos de interés. Ahora, lo que hicieron, y o sea, otra cosa que hay que mencionar aquí, es que o sea, tener una mala red social, tener ahora sí que pocos amigos, pocos familiares, ay, joder, no sé qué pasó aquí, pocos amigos, pocos familiares, ya se conocía como un factor de riesgo de mortalidad importante. Y una vez que ajustaron, si se acuerdan, en el modelo B dijeron que iban a ajustar por esta red social,
no cambió los resultados, o sea, es decir, importa, pero no modificaría las conclusiones. Por otro lado, cuando analizaron cuáles fueron, perdón, lo estoy diciendo al revés, tener una mala red social fue un factor de riesgo, o sea, así solito, y no cambió las diferencias entre los deportes, ¿no? Que eso es importante, como vamos a ver ahorita. Y cuando ajustaron por escolaridad, pues tampoco cambiaron las relaciones o la magnitud de los eventos que ellos están describiendo. Y ahora, o sea, estas magnitudes a las que se están refiriendo son las que tienen en pantalla. Fíjense cómo en este forest plot, acuérdense que en el forest plot hay una línea en el 1, que, o sea, esta línea de la unidad, esta línea del 1, si el intervalo de confianza toca la línea, pues entonces esa asociación ya no es significativa, porque ya no podemos estar 95% seguros de que el factor de riesgo, o sea, de que la probabilidad cambia, ¿no? Pues por eso las cosas son factor de riesgo o no lo son cuando las cosas son factor de riesgo cuando sus intervalos de confianza no tocan la línea de la unidad en un forest plot. ¿Qué es lo que observamos aquí? Bueno, el grupo de comparación pues, es ser sedentario, ¿no? Y por eso ese puntito que sale hasta arriba de los dos paneles y que marca la unidad y la referencia, ¿no? Ese de ahí. Lo dibujé terrible, perdón. Ahora, fíjense cómo todas las formas de ejercicio, todas, disminuyen la mortalidad. O sea, cualquier forma de ejercicio es mejor que no hacer nada. Bastante mejor que no hacer nada. Sin embargo, vemos un patrón muy interesante en estas dos y por eso les puse estas flechitas azules de aquí a la derecha. Porque acuérdense que el modelo B está ajustado además por educación, salario, diabetes, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo el orden de los deportes respecto a la magnitud en la que cambia la mortalidad no se modifica. Y aquí me gustaría señalar el que yo creo que es pues el hallazgo, el resultado más interesante de este estudio, que es que, a ver, y enfatizo, todas las formas de ejercicio mejoraron la mortalidad, disminuyeron la mortalidad. Sin embargo, aquellas formas de ejercicio que involucran más de una persona, es decir, el soccer, el bádminton, el tenis, son las que más disminuyeron la mortalidad. Soccer, el bádminton, el tenis, todos estos son deportes de grupo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, el hecho de que, porque por ejemplo, a ver, de hecho, nos permite hacer comparaciones entre deportes. El bádminton se parece al tenis, ustedes me pudieran decir, ¿no? Pero para nada es un deporte tan similar como con el soccer. Lo que tienen en común el soccer y el bádminton y el tenis es que necesitas más de una persona para practicarlo. ¿Qué tienen en común? La calistenia, trotar, nadar, pues que son deportes que haces solito. Y esto es consistente con lo que encontraron respecto a la red social. Cuando uno hace ejercicio con alguien más, pues uno de forma repetida, de forma regular, está observando a alguien con cierta intermitencia, ¿no? Y entonces ese alguien nos puede decir, oye, como que estás ganando peso. Oye, como que, oye, no tenías ese lunar, ¿no? Oye, tu piel está cambiando. Oye, ahora te cansas más rápido. Y esto puede determinar que la gente diagnostique problemas de salud más oportunamente. Entonces, sí hay una explicación a esta observación que fue muy consistente. Fíjense cómo, por eso también lo marqué aparte, el ciclismo es la actividad de más duración, o sea, es lo que más, la forma de ejercicio que más tiempo requería, y no fue la que más disminuyó la mortalidad.
esta es otra cosa a tomar en cuenta cuando recomendemos o nosotros mismos escojamos qué actividad física realizar. Es decir, a lo mejor, porque una de las principales barreras para hacer ejercicio es el tiempo que hay que dedicarle, una hora de equipo en grupo, una hora de ejercicio en grupo puede valer más que 2 horas arriba de la bicicleta, ¿no? Entonces, esto es un insight que yo creo que vale mucho la pena y que no he escuchado tan difundido. Los autores empiezan diciendo que se sorprendieron un poco de los resultados, pero después poco a poco nos van contando cómo, a pesar de que los que más tiempo dedicaban eran los que al ejercicio, eran los que estaban en el club, en el gimnasio, eran los que tenían las ganancias en mortalidad más pequeñas. Estas diferencias parecen estar fuertemente, consistentemente relacionadas con la parte social de realizar ejercicio. Y es consistente con lo que se ha visto en otros estudios, en donde vivir aislado, hacer un ermitaño, pues disminuye grandemente la sobrevida, ¿no? Pertenecer a un grupo nos hace sentir apoyados, cuidados, nos mantiene cognitivamente activos, porque andamos interactuando con distintas personas, acordándonos de qué me platicó la última vez. Es también mejora la adherencia, ¿no? Cuando uno, no sé, tiene un compañero para jugar bádminton o jugar tenis y le empieza a dar flojera, pues muchas veces la pena de cancelarle hace que dices, bueno, vamos, ¿no? Y entonces eso hace que con mayor probabilidad pues, te mantengas haciendo ejercicio. Y mencionan un estudio que también es un clásico, pero fíjate, o sea, en este metaanálisis, tener una buena red social tenía un efecto más importante en la mortalidad que no fumar. A ver, esto de ninguna manera quiere decir que si tienen muchos amigos pueden fumar, ¿no? O sea, por supuesto que no. Pero simplemente va en línea y enfatiza con cuán importantes son las actividades sociales para la salud en general. Sobre cuán mala idea es hacerse un ermitaño y aislarse, y etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, y como por ponerle punto final y abrir a las preguntas, ¿cuál es la forma de ejercicio que más disminuye la mortalidad? Pues los ejercicios que son en grupo. Muy bien, pues si no hay más preguntas o comentarios, nos vemos hasta la próxima.